Y nosotros juramos como legisladores cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que no puede ser aprobada esta renuncia y sí solicitarle al Poder Judicial de la Federación que sea sancionado. Entre dimes y diretes, el Senado de México aprobó la renuncia de Arturo Saldívar al cargo de ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por el cual él ya había presentado su renuncia. Simplemente faltaba que el Senado lo aprobara, a lo cual pues, obviamente no le cayó de todo bien a la bendita oposición. Lo peor fue que un senador de Morena hizo de las suyas, pidiendo que sancionen al propio Saldívar por su mal comportamiento. Y obviamente esto, señores, da mucho de qué hablar. Y aquí las reacciones de este senador morenista, quien se abalanza contra el entonces ministro Arturo Saldívar. El ministro Arturo Saldívar, siendo ministro hasta este momento, porque hoy sigue siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se quitó la toga y se puso el chaleco de mi partido de Morena. Y el artículo 101 constitucional señala en el último párrafo que debiera ser sancionado porque aceptó colaborar y le encargaron la reforma judicial del próximo sexenio. Eso es gravísimo. El ministro Arturo Saldívar debe ser sancionado como señala el artículo 101 constitucional y debe retirársele el cargo, porque dice que la sanción debe ser retirarle el cargo, no brindarle la renuncia, no aceptarla. Y debe ser sancionado quitándole las prestaciones, los beneficios y su pensión. Esa es la sanción que amerita la violación constitucional que el hoy ministro que solicita renuncia está haciendo. La Constitución no es un trapo para estarla pisando. La Constitución no es papel arrugado que se puede echar un bote de basura. La Constitución es la expresión más importante, sublime, del acuerdo por la nación. Ahí está, como decía Mariano Otero, el acuerdo en lo fundamental, en lo que todos los mexicanos estamos por defender. Y nosotros juramos como legisladores cumplir y hacer cumplir la Constitución, por lo que no puede ser aprobada esta renuncia y sí solicitarle al Poder Judicial de la Federación que sea sancionado. Porque el objetivo de esta renuncia, que es lo más grave, eso sí es gravísimo, es que la pretensión de algunos miembros de mi partido de Morena es que la próxima reforma del Poder Judicial de la Federación pase por desaparecer a la Suprema Corte de Justicia e instaurar un tribunal constitucional partidista como brazo político para que en vez de que haya justicia en México, simple y llanamente haya un brazo ejecutor al servicio del poder presidencial. Y eso es una ruptura al orden constitucional y es una afrenta a las instituciones de la República. Yo solamente les recuerdo a todos los legisladores y legisladoras que estamos aquí para defender la Constitución. Respetar la Constitución es respetar al pueblo de México. Respetar la Constitución es respetar a las instituciones de la República. Respetar la Constitución es respetarnos a nosotros mismos. Y respetar a la Constitución es respetar a la nación. Por lo tanto, yo votaré en contra de esta renuncia y solicito que se le sancione y que no milite, porque 2 años después de su encargo no puede estar militando en un partido político
porque eso politiza la justicia y eso partidiza al Poder Judicial y va a judicializar también a la política y pone en riesgo las libertades públicas y los derechos políticos, porque en el momento que este país quede sometido al Poder Judicial de la Federación. Simplemente polémica las declaraciones del senador Alejandro Rojas. ¿Por qué? ¿Cómo quedó, señores, la dimisión? Fue aprobado con 63 votos a favor y 43 en contra este miércoles. Cabe resaltar que Saldívar ya había presentado su renuncia el pasado 7 de noviembre ante el presidente López Obrador mediante una carta donde argumentó que su ciclo en la Corte, que había precedido del año 2019 a 2022, había terminado, a lo cual el presidente López Obrador aceptó sin, obviamente, sin mayor queja, y posteriormente propuso una terna de 3 aspirantes para ocupar el asiento de Saldívar allá mismo en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Sin embargo, dentro de la discusión que se dio el día de ayer, el brazo derecho, escúchelo usted muy bien, el brazo derecho de Ricardo Monreal sorprendió a propios extraños con su intervención, quien además de pedir el voto en contra de Saldívar, pidió una sanción directa, puesto que aseguró que el propio Arturo Saldívar cometió un grave error al sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, mientras aún no se aprobaba pues obviamente su renuncia voluntaria al puesto como ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Usted tiene la última palabra de estas declaraciones polémicas que hace Alejandro Rojas. Déjenos su comentario.